En el mes de noviembre de diciembre de 1989, en la revista Ministerio de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, salió un artículo y en la portada unos jugadores de básquet, y había una pregunta que decía: ¿se pueden practicar deporte en nuestros colegios? Una interesante revista que salió en noviembre-diciembre de 1989, la revista Ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El autor es David C. Nieman, N-I-E-Man. David es profesor en aquella época, asociado de la Escuela de Salud de la Universidad de Loma Linda y director del programa doctoral en Ciencias de la Salud. Una autoridad, ¿verdad?, dentro de la iglesia. El artículo, antes de comenzar, coloca la siguiente pregunta: ¿son anacrónicos los consejos de Elena White relativos a los deportes? Las declaraciones que formuló se pueden considerar como principios o como sugerencias, dice el artículo. Recientemente en los colegios adventistas, comienza el artículo, se ha dado mucha atención al tema de la práctica de deportes. Muchos de nuestros colegios de nivel secundario y terciario desarrollan competencias interinstitucionales entre instituciones, y la Asociación General ha nombrado una comisión destinada a investigar el papel de los deportes en la educación adventista. Estamos hablando de 1989, noviembre-diciembre. Es posible entonces que haya llegado el momento de revisar el fundamento histórico de nuestras normas eclesiásticas y aplicar esos principios a las prácticas de nuestro tiempo, dice David Nieman, profesor asociado de la Escuela de Salud de la Universidad de Loma Linda y director del programa doctoral de Ciencias de la Salud. El incidente en Battle Creek, continuó el artículo. Durante la última parte de la década de 1860, varios años después que 6 campos locales habían formado la Asociación General de los Adventistas el Séptimo Día en Battle Creek, Michigan, los miembros sintieron la necesidad de elaborar la postura educacional de la iglesia, dice Harper Bell, perdonen si la pronunciación no es la correcta, que había asistido al colegio Oberlin. En 1868 abrió un pequeño colegio en Battle Creek con 12 alumnos. En enero de 1872, Elena White escribió su primer tratado mayor sobre la educación de vida. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 314 a la 318, en el que se puso énfasis sobre la ubicación rural de los colegios adventistas. Las enseñanzas agrícola e industrial debía combinarse con educación fundada en las escrituras. Afirmaba que este tipo de preparación capacitaba a los alumnos para el aprendizaje de una segunda vocación y los ayudaba a cuidar su salud. Con el propósito de preservar el equilibrio, comienzo de la cita, de la mente, el trabajo y el estudio, debieran estar unidos en los programas de educación de los colegios. Decía en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 131 a la 169. Esta perspectiva se desarrolló muchos años después que los educadores americanos se habían alejado del programa institucional manual de los estudiantes. En respuesta a las reformas educacionales iniciadas en Europa por Locke, Rousseau, Pestalozzi y von Föllenberg entre 1700 y 1830, los educadores americanos del siglo XIX fueron atraídos por el concepto de proporcionar trabajo útil a los estudiantes durante la época de educación secundaria y universitaria. La labor educativa manual concitó gran entusiasmo a comienzos de 1820. Alcanzó un gran apogeo a comienzos de la década de 1830 y poco después declinó rápidamente. Los que proponían el nuevo sistema argumentaban que el trabajo manual sería un ejercicio natural para los alumnos, promovería el desarrollo del carácter, disminuiría los costos educativos y reduciría las diferencias de clases.
comento. Mire cómo se concebía esto en 1830, 1820. Y ya esta gente tenía estos conceptos tan maravillosos, ¿verdad? Como el trabajo manual en la educación media y en la universitaria, dice aquí, promovería el desarrollo del carácter, disminuiría los costos educacionales y reduciría la diferencia de clase, de ricos y pobres. La rápida disminución de trabajo manual en los colegios en la década de 1840 resultó de una variada gama de factores complejos. Fue perdiendo fuerza, continúa la cita, incluyendo los problemas económicos y administrativos, la inversión de tiempo, el surgimiento de la revolución industrial, lo que quitó atractivo al trabajo manual, y la aparición de colegios sostenidos por impuestos, que tornaba innecesario que los alumnos trabajaran para cubrir los costos educativos. Hago comentario. Fíjese todo lo que se está uniendo para que el trabajo manual sea eliminado de las escuelas secundarias y de la universidad. El Estado que financiaba escuelas, la revolución industrial. Cada vez surgían factores que estimulaban a que no se siguiera introduciendo en la educación el plan de la educación manual. Continúa el artículo. El colegio de Oberlin, fundado en 1832, fue un caso típico de muchos otros colegios que comenzaron a desarrollar tareas manuales. Continúo leyendo. Este Oberlin fue el primer colegio coeducativo en los Estados Unidos y el primer también que admitió alumnos de color. Fue avanzada en los derechos femeninos, en las relaciones raciales, en la reforma de la salud y en la educación práctica. El colegio de Oberlin, utilizando el lema aprender y trabajar, requirió que sus alumnos trabajaran unas cuantas horas por día, pero durante la mayor parte de las 2 décadas se realizaron toda clase de experimentos provisorios e infructuosos para llevar a cabo este rasgo más destacado de la institución. Esto lo podemos encontrar, ¿verdad?, en el libro F.E. Leonard G.P. Affleck, Historia de la Educación Física. Luego la cita número 5, que vamos a leer aquí un ratico, también está tomada del mismo libro. Continuamos la lectura. A medida que se incrementó la matrícula, los administradores tuvieron dificultades para suministrar tareas diarias manuales. Y finalmente, el programa se acabó en 1852. En 1860 se construyó el primer gimnasio, 1860, y esta habilitación permitió que se pudiera desarrollar las clases gimnásticas según la tradición europea, no era la tradición norteamericana. Hacia fines del siglo, el colegio de Oberlin, junto a otros colegios de los Estados Unidos, comenzó a practicar deporte. ¿A finales de qué? A finales de siglo. Qué triste, ¿verdad? Bibliografía A. Rice, G.L. Hutchinson, Lee Prief, otro libro de historia de la educación física. Sigue la lectura. Después de haberse construido este primer gimnasio, ¿verdad? Esta tendencia hacia los deportes universitarios coincidió con el momento en que se organizaron formalmente la mayoría de nuestros deportes actuales. Leo la cita bibliográfica allí, ¿verdad? Spear, Samson, Smith, Historia de los deportes y la educación física, actividades en los Estados Unidos. Dubuque, Ohio, Rome, 1978. Estamos dando algunas citas por si acaso alguien le quiere comprobar estas cosas. Repito la última cita, ¿sabes? Y el libro donde la sacamos, ahí está dicho, ¿verdad? Cuando dice, esta tendencia, continúa el artículo, hacia los deportes universitarios coincidió con el momento en que se organizaron formalmente la mayoría de nuestros deportes actuales. Cuando en 1872, varias décadas después del auge de la educación en favor de la educación manual en los Estados Unidos,
Elena G. de White entregó su tratado sobre el tema. Experimentó una resistencia inusitada ante la idea. Bibliografía Emer K. Vandenberg de Window Seeker. Es la bibliografía de esta parte de la resistencia y a lo que planteaba Elena White. Continuó. Al no percibir la urgencia de que ella transmitía de ubicar las instituciones en una zona rural, la Asociación General pagó $16 por unas 5 hectáreas en Battle Creek, una población de 7.000 habitantes, directamente frente al Instituto de Salud de Battle Creek, el sanatorio, que pronto dirigiría John Herbert Kellogg en la distante California. Elena White no pudo hacer otra cosa que llorar cuando se enteró de la compra. Salía al campo, compraron al frente del sanatorio, no hicieron caso. Continuó leyendo. El colegio de Battle Creek se dedicó formalmente en 1875, y Sidney Broverher le imprimió el típico esquema académico greco-latino, con clases de Biblia como materia opcionales. En respuesta a los repetidos testimonios de Elena White, se hicieron esfuerzos decididos para ofrecer educación manual a los alumnos en ese colegio asentado en medio de una población. Finalmente, en 1889, los alumnos de Battle Creek iniciaron un debate monstruoso. Fíjense que aquí se pone la cosa interesantísima. ¿En qué año se comenzó ese debate monstruoso? 1889. Los alumnos de Battle Creek iniciaron un debate monstruoso acerca de si era adecuado o no este tipo de preparación manual, y como consecuencia se abolió esta clase de programa educativo. ¿No les parece? El mismo libro que mencioné ahora. Continúa el artículo. Entre 1890, el debate monstruoso fue en 1889. Entonces continúa la cita. Entre 1890 y 1893, los alumnos de Battle Creek formaron equipos de béisbol, de rugby, de boxeo, que compitieron con los equipos del sanatorio de Battle Creek. Los del colegio compitieron con los del sanatorio, de la casa editora Review Herald y de otros colegios e instituciones educativas. Repito, entre 1890 y 1893, los alumnos de Battle Creek formaron equipos de béisbol, de rugby y de boxeo que compitieron con los equipos del sanatorio, de la casa editorial de Review Herald y de otros colegios e instituciones educativas. Los equipos lucían camisetas, se entregaban premios y toda esta actividad despertaba mucho entusiasmo. Elena G. de White, que se había trasladado a Australia para ayudar a los pioneros en la obra local, recibió cartas de algunos estudiantes australianos y neozelandeses que estaban asistiendo al colegio de Battle Creek. Pomare, un alumno maorí de Nueva Zelanda, se quejaba de haber abandonado el fútbol americano y otros deportes porque no podía estar en comunión con Dios mientras practicaba estos deportes. La cita bibliográfica de esto que acabo de decir: Archivo de Documentos White 249D, fajo de correspondencia entre Elena White en Australia y William Prescott, referente a asuntos de la institución educativa en Battle Creek, especialmente deporte y entrenamientos, archivados en la Universidad de Loma Linda, Heritage Room. Continuamos la lectura. Retomo. Este Pomare, alumno de Nueva Zelanda, se quejaba de haber abandonado el fútbol americano y otros deportes porque no podía estar en comunión con Dios mientras practicaba estos deportes. Le preguntó a la señora de White qué ventaja ofrecía Battle Creek con respecto de las otras instituciones educativas que había dejado en Australia. El 5 de septiembre de 1893, al día siguiente de recibir la carta de Pomare, Elena White escribió una carta
al presidente del colegio de Battle Creek, William Warren Prescott. ¿Acaso la práctica de torneos, la entrega de premios y el empleo de guantes de boxeo no significa educar y preparar según la dirección de Satanás? Mire cómo lo está diciendo el profeta, Ellen G. White, el espíritu de la profecía. Repito, en esa carta que le mandan a William Prescott. ¿Acaso la práctica de torneos, competir una institución con otra, el colegio tal con el colegio tal, la universidad tal con la universidad tal, la casa editora tal contra el colegio tal, competencia entre grados, torneo para dar premio, para dar trofeo, diríamos nosotros, aplicado a nuestros días? Elena White pregunta, retomo, ¿acaso la práctica de torneos, la entrega de premios y el empleo de guantes de boxeo no significa educar y preparar según la dirección de Satanás? Esto no es educar y preparar según la dirección de Satanás. Esto no es seguir los pasos de Satanás. Esto no es seguir el plan educativo de Satanás. Está con estos torneos, entrega de premios, empleo de guantes de boxeo. Esto no es estar siendo instruido por el demonio. Se está haciendo hoy en día esto en las iglesias, en las universidades, en los colegios. Esto pasaba en el pasado. Y mire cómo ya había revelación, así como existe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Será 2000 años atrás, 2500 años atrás. Los profetas, Jeremías, Zacarías, Josué, Isaías, Daniel, San Juan, San Mateo. Pero es palabra viviente, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, Elena White le dice a Prescott, ¿acaso la práctica de torneos la entrega de premios y el empleo de guantes de boxeo no significa educar y prepararse según la dirección de Satanás? El tiempo está cargado de señales del conflicto inminente, como para estar educando a los jóvenes en los juegos y en el entretenimiento. Si era en aquella época, imagínense ustedes, entre 1890 y 1893, diríamos más exactamente, entre 1890 y 1893, finales del siglo ya XIX, lo correcto, 1890 y 1893. Qué terrible lo que estaba pasando. El tiempo cargado de señales, como dice el texto directamente. ¿Cómo estará esto ahorita? ¿No? En tanto, Elena G. White estaba respondiendo la carta de Pomares, los estudiantes de Battle Creek formaron dos equipos llamados American y British, se escribe British, que jugaban un emocionante partido de rugby. Una reportera de un periódico local hizo referencia al encuentro y lo tituló "El gran partido internacional de fútbol americano". Uno de los jugadores del equipo de los British envió una copia del artículo a sus padres radicados en Australia, quienes a su vez compartieron la información con Elena White, quien volvió a escribir una carta al presidente Prescott. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Uno de los jugadores del equipo de los British le envió una copia del artículo a sus padres que estaban allá en Australia. Entonces los padres le enviaron copia de ese artículo, nada menos y nada más que a Elena G. White. Entonces Elena G. White le envió una carta otra vez al presidente Prescott, y le dice: quiero decirle que he visto a Satanás triunfando porque introdujo su propio ingenio en estos juegos. Estos planes los empleará para conducir a las almas a la ruina eterna. Hay formas en las que el tiempo de los estudiantes puede emplearse de tal manera que el cielo y el fervor juvenil sean utilizados para la gloria de Dios. Ese mismo día, Elena White le escribió una carta a Edgar Carroll, hijo de un dentista australiano. Hay cosas completamente útiles y necesarias por hacer en nuestro mundo que harían que el placer por los entretenimientos fuera casi totalmente innecesario. Una clase superior de ejercicio, el trabajo misionero. El presidente Prescott compartió la carta con el cuerpo de docentes del colegio, con los alumnos, y luego la respondió. Escribe el presidente Prescott: decidimos no volver a practicar ningún tipo de partidos en los campos de juego. Nuestra recreación se planificará de tal modo
que podamos obtener el beneficio físico deseado sin subsistar un espíritu de contienda, competencia, y sin fundamentarlo en base a los deportes atléticos. Buena decisión la de Prescott, hizo caso al profeta. Continúa Prescott. Ya habíamos visto en forma suficiente el daño que ocasionan estas prácticas y habíamos decidido que no deberíamos permitir ningún tipo de juego entre los alumnos del nivel terciario, pero habíamos planificado permitir que jugaran con el personal de Battle Creek, el sanatorio, y el personal de la oficina de la Revangela. Sin embargo, luego de recibir su carta, hemos decidido cancelar esta actividad en todas sus formas. Bibliografía, el mismo archivo que leíamos ahora de documentos White 249D. Elena White también, continúa el artículo, envió un testimonio especial a todos los maestros y alumnos del colegio de Battle Creek. En esa carta puso énfasis en que toda actividad necesitaba cierto grado de ejercicio y que Dios había señalado que esta actividad debía consistir en un trabajo práctico, útil, pero ustedes, describe Elena White, se alejaron del plan de Dios y siguieron las invenciones humanas. Fundamentos de la educación cristiana, página 220 a la 230. Continúa la exhortación de Elena White. Por amor a Cristo, inviten a los hermanos del colegio de Battle Creek para que se detengan y reflexionen en la influencia que ejercen en el corazón, en el carácter y en los principios de estos entretenimientos, que son una copia de la moda de otros colegios. Es esencial un estudio diligente y también un fuerte trabajo diligente. Jugar no es algo esencial. No puede encontrar una ocasión en la vida de Cristo en la que hubiera dedicado tiempo al juego y al entretenimiento. En el libro de Educación Cristiana, castellano, la página 420 dice: no puedo encontrar ningún caso en la vida de Cristo que demuestre que le haya dedicado tiempo al juego o a la diversión. Él era el gran educador para la vida presente y futura. No he podido hallar ningún caso que indique que haya enseñado a su discípulo a entregarse a la diversión del fútbol o a partidas de pugilato con el fin de hacer ejercicio físico o a representaciones teatrales. Oiga esto, los dramas. Y no obstante, Cristo fue nuestro modelo en todas las cosas. Qué tremendo, qué tremendo. Esa es la página 323 de este mismo libro. No puedo hallar en la vida de Cristo un ejemplo que muestre que dedicar el tiempo al juego y a la diversión. Él fue el gran educador para la vida presente y futura. Sin embargo, no he podido hallar un caso en que enseñara a su discípulo a buscar diversión para obtener ejercicio físico. El Redentor del mundo da a cada uno su obra y le ordena: negociad entre tanto que vengo. Palabra de Dios, a través del Espíritu Profecía, el libro Educación Cristiana. Continúa el artículo. En respuesta a la carta de Prescott, Elena White lamentó que el programa de deporte hubiera ayudado a eclipsar el arraigamiento espiritual del colegio. Entre los jóvenes, decía Elena White, la pasión por los partidos de fútbol y otras gratificaciones egoístas han tenido una influencia lamentable, y no se ha mantenido la actitud de velar y orar y la consagración diaria a Dios. Actúan como si el colegio fuera un lugar en el que se deben perfeccionarse en los deportes, como si el colegio fuera un lugar donde van a perfeccionarse en los deportes, a sacar los mejores corredores, a sacar los mejores gimnastas, a sacar los mejores beisbolistas, los mejores voleibolistas, los mejores basquetbolistas, bueno, los mejores nadadores, porque hay que competir. Eso es del diablo, eso es de Satanás, eso es educar en la dirección de Satanás. Si lo fue a finales del 1800, lo es también hoy en el siglo XXI, 2013, 14 y 15, hasta que venga Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros seremos rebeldes a la visión?
Y creemos en el espíritu de profecía y levantamos nuestra mano cuando nos bautizamos, que aceptamos el espíritu de profecía. Hipocresía, ¿verdad? No hay sinceridad en esto. Sigue diciendo la revelación. En respuesta a la carta de Presco, Elena White lamentó que el programa de los deportes hubiera, repitiendo, ayudar a eclipsar entre los jóvenes la pasión por los partidos de fútbol y otras gratificaciones egoístas. Han tenido una influencia lamentable y no se ha mantenido la actitud de velar y orar y la consagración diaria a Dios. Actúan como si el colegio fuera un lugar en el que deben perfeccionarse en los deportes, como si este fuera una rama importante de la educación, y se arman y equipan para esta clase de entrenamiento, repito, actúan como si el colegio fuera un lugar en el que deben perfeccionarse en los deportes, como si este fuera una rama importante de su educación. Mire la no tanta importancia al deporte que se le da, la no importancia, no a la educación física, que es diferente, es al deporte, este competitivo. Sigue diciendo la cita: esto es un error desde el principio al fin. La preparación y la disciplina a la que se deben someter para tener éxito en el juego no armoniza con la disposición a ser fieles soldados de Jesucristo. El dinero que se gasta en equipos para hacer más vistoso el espectáculo es tanto que se podría utilizar para el avance de la causa de Dios en nuevos lugares. Necesitamos comenzar de nuevo. Será esencial que echemos el fundamento de los colegios según el modelo de la escuela de los profetas. El modelo de la escuela de los profetas, lo más linda, ya el colegio de Nirgua, el de Colombia, el de Centroamérica, el de Dominicana, el de México, Montemorelos, el de La Plata en Argentina, los que están en Europa, el de Andrew, el modelo de la escuela de los profetas. Guste o no guste, esta es la revelación. Si no, no somos adventistas. Porque si no vamos a creer en esto, si no lo vamos a dejar que ya esto está pasado de moda, esto ya no cuenta en nuestros días. Entonces puedo decir lo mismo con el consejo sobre régimen alimenticio, puedo decir lo mismo sobre una cantidad de consejos que tienen que ver con normas y conducta cristiana. Eso era para el pasado, eso era para la época victoriana, como dicen algunos, eso era a finales del siglo XIX, todos los años de 1800, esa es la época de Elena White. No, Dios mostró que la iglesia tendría el espíritu de profecía ya a finales del año 100 después de Cristo. San Juan vio el espíritu de profecía para los últimos días, que iba a existir en la persona de Elena G. White. Escandaloso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es real, porque la iglesia que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19, 10, 11, que tiene el espíritu de profecía, que es el espíritu de profecía, testimonio de Jesucristo. Bueno, el espíritu de profecía está encarnado en Elena G. White, la profeta de la iglesia adventista del séptimo día. Sigue diciendo: necesitamos comenzar de nuevo. Será esencial que echemos el fundamento de los colegios según el modelo de la escuela de los profetas. Es muy fácil caer en planes, métodos y costumbres del mundo. Archivos de documentación White 249D, la comunicación entre Presco, Elena White, esas cartas referentes a los deportes y todas estas cosas. Continúo la lectura. Desafortunadamente, cualquier reforma en Battle Creek destinada a detener el programa deportivo tuvo poca vida. En 1896, solo 3 años después que Elena White destinó los testimonios, envió las cartas, le habló al presidente Presco. Pasados 3 años, 1896, el periódico local de Battle Creek Daily Journal informó nuevamente los resultados de los eventos deportivos que se realizaron en el colegio de Battle Creek. El 12 de junio de 1896, por ejemplo, el periódico informó que el equipo de béisbol del nivel secundario de Battle Creek había vencido al del nivel universitario 14-9. ¿Cómo le parece, hermano? Estando Elena White viva, habiendo dado testimonio de que esto no se debe hacer en nuestros colegios. Mire, 3 años después, como dice el autor, desafortunadamente, cualquier reforma destinada a detener el programa deportivo allá en Battle Creek
era sal y agua. No prosperaba, duraba muy poco tiempo. Otra vez la competencia. ¿Qué diremos hoy en día? 2013, siglo XXI. Han pasado muchos años después de esto. Más de 100 años. 1896 a 1996, finales del siglo XX. 100 años. 100 y pico de años de esta rebeldía contra el profeta. El 1 de octubre, el incidente en Abondales, dice el texto, el artículo de David Nieman, 1 de octubre de 1896, aproximadamente 5 años después que Elena White había partido para Australia, ella echó el fundamento del primer edificio del colegio de Abondales. Durante estos años había luchado para establecer un programa educativo que fuese un modelo a seguir por otras instituciones. Ella se trasladó a una casa de 8 habitaciones y a 1,5 kilómetros del colegio para dirigir personalmente a la organización de la institución. Durante los primeros años de Abondales, el programa modelo consistió, oigan esto, en 4 fases. Las reuniones religiosas, 1 o 2 horas diarias. Las clases, 4 horas. 4 horas solamente de clase. Religión, 1 a 2 horas o 2 horas. Los periodos de estudios, 2 horas. Y el trabajo, entre 2 y 3 horas. Mire el modelo. 1 o 2 horas de Biblias diarias. Las clases en aula, pues 4 horas. Los periodos de estudio para estudiar los estudiantes, 2 horas. Y el trabajo manual entre 2 y 3 horas. Los alumnos constituyeron edificios, prepararon la madera para la edificación, plantaron huertos, en Australia, y viñedos, y comenzaron varias industrias. Recibieron instrucción sobre impresión editorial, encuadernación, carpintería, tareas domésticas y jardinería. El estudio de la Biblia jugó un papel predominante en el programa académico, que incluyó la instrucción con respecto a la salud, administración, enfermería, educación y labor misionera. Mire cómo eran estos colegios. Durante estos años formativos, Elena G. White escribió varios artículos urgiendo a lograr una norma más elevada en Abondales. La señora White se propuso firmemente a que la experiencia de Battle Creek no se repitiera en Abondales. El 20 de diciembre de 1896 escribió desde Subnipside: en la sesión de la noche algunas cosas se presentaron delante de mí en relación con la obra y el colegio que pronto se abrirá en esta localidad, aquí en Australia, Subnipside. Se me advirtió a no recorrer el camino que muchos de los maestros en Battle Creek transitaron en su experiencia. El asunto del entrenamiento se presentó allí bajo un manto de engaño. Si en ciertos aspectos la educación que ofrecemos en nuestro colegio no fuese diferente, no necesitaríamos invertir en compras de tierra y en levantar edificios escolares. ¿Para qué vamos a estar comprando tierra? Comentarios aquí, ¿verdad? Y invirtiendo tanta plata en edificios escolares, si esto va a ser igual que cualquier otro colegio del mundo, cualquier universidad que existe en el mundo. No vale la pena. Si esto va a ser igual, no inviertan más, por lo que está diciendo Elena White aquí. A los alumnos que se envían a los colegios con el propósito de recibir una educación para que lleguen a ser evangelistas, pastores y misioneros en países extranjeros, se les transmitió la idea de que el entretenimiento son esenciales para que mantengan la salud física. Se les metió esa idea. Mira, el entrenamiento físico, ¿verdad? El entretenimiento es esencial para mantener la salud física. En tanto que el Señor les ha presentado que el mejor modo en que se dediquen a su labor educativa manual, repito, el Señor les ha presentado que el mejor modo es que se dediquen a su labor educativa manual en lugar de que se consagren a los entretenimientos. Más tarde, sostuvo, revela cobardía moverse tan perezosa e inciertamente en el trabajo. Ese que dará la mejor clase de educación. Trabajar el suelo es una de las mejores tareas, pues incita a la acción muscular y al descanso mental. El estudio de la agricultura deberá ser el abecedario de la educación. ¿El estudio de qué? De la agricultura deberá ser el abecedario
de la educación que se ofrece en nuestras escuelas. En enero de 1897, William Prescott, entonces secretario del Departamento de Educación de la Asociación General, regresó de Australia, donde había dialogado con Elena G. de White referente a los planes que ella tenía para Avondale. En abril de 1897, la Asociación General sesionó en Lincoln, Nebraska, donde la sesión invitó a la reforma educativa. Edward Sutherland, famoso de hombre, Edward Sutherland, quien desde 1892 se había esforzado por seguir los consejos de Elena G. de White en el colegio de Walla Walla, llegó a ser el presidente del colegio de Battle Creek. Bibliografía: E.K. Van der Berg, de Wyndham Seeker 22. Sigue diciendo la lectura. Entre 1897 y 1901, Sutherland, el presidente del colegio Walla Walla, con el respaldo de John Kellogg y Alonzo Young y Percy Magan, intentó reformar el colegio de Battle Creek, ahora presidente del colegio de Battle Creek. Venía de dirigir el colegio de Walla Walla, luego fue puesto presidente del colegio de Battle Creek. Ahora, como presidente del colegio de Battle Creek, Sutherland, con el respaldo nada menos que de Kellogg, Alonzo Young y Percy Magan, intentó reformar el colegio de Battle Creek. ¿Quién? Sutherland. El colegio reestructuró completamente su programa académico y compró una finca de 32 hectáreas que estaba a un par de kilómetros al norte del colegio. Para simbolizar una ruptura con el pasado, miren lo que hizo Sutherland. Sutherland sacó el arado, Magan dirigió el equipo y Justus Lamson se sentó en la viga mientras araban el campo de juego del colegio y plantaban un jardín en su lugar. Bibliografía: W.J. Gibson, Historia de los Adventistas del Séptimo Día, Educación en Australia y Nueva Zelanda, C.H. Shaw, S.C.H.O.W. Letra aquí muy chiquitica, ¿eh? W. E. Historia del colegio de Avondale. Repito la cita: para simbolizar una ruptura con el pasado, Sutherland sacó el arado, Magan dirigió el equipo y Justus Lamson se sentó en la viga mientras araban el campo de juego del colegio y plantaban un jardín en su lugar. Dice este reformador: con estos hombres, ¿verdad? Se acabó el campo de fútbol, el campo de estar jugando. Le pasó el arado y lo convirtieron en un jardín, como para romper pues con ese pasado rebelde al espíritu de profecía. ¿Cuántos hombres así hacen falta, o mujeres, en estos puestos administrativos? Cuánta cobardía hay de seguir el espíritu de profecía, cuánta cobardía, cuánta temeridad, cuánto aprecio a la plata por un puesto, por un rol, por un reconocimiento que tú como presidente, que tú como líder tienes en tu iglesia, para no ser impopular, para ganarte el cariño, para ser como el mundo. Se sacrifican los principios de Dios. Hacen falta hombres como este Sutherland, este presidente del colegio de Battle Creek, y que venía de Walla Walla, siguiendo los consejos del espíritu de profecía. No es ningún sobrenatural, es lo que tú y yo tenemos que hacer, seguir los consejos del espíritu de profecía. Y llegó Sutherland como presidente y apoyado por estos hombres, un símbolo de ruptura con la rebeldía, con todo lo que era llevar la contraria, romper con la educación de Satanás, como ya lo había dicho el espíritu de profecía a través de Elena White. Estos hombres le pasaron al arado al campo de juego. La reforma, siga diciendo el artículo, fueron tan abrumadoras que la matriculación se redujo. Sutherland decidió que debían trasladar el colegio fuera de los límites de la ciudad, del ambiente ciudadano y lejos de los profesores de mentalidad citadina. Tremendo concepto de este tipo, ¿verdad? Profesores con mentalidad de ciudad. Hay que sacar este colegio fuera, más hacia lo rural, siguiendo el consejo que originalmente Elena White había dado, pero que, como le leí al principio,
comenzando este artículo, dando el consejo de Elena White y montaron el colegio al frente del sanatorio. O sea, no hicieron caso que los colegios deberían estar en zonas rurales. Bueno, Sutherland sigue aquí el modelo y está consciente de que hay profesores que tienen una mente de ciudad y no van a querer el campo, pues. Entonces, por eso lo dice, ¿verdad? Decidió Sutherland trasladar el colegio fuera de los límites de la ciudad, del ambiente ciudadano y lejos de los profesores de mentalidad citadina. Elena White sugirió que el plan se pospusiera por un tiempo. Entre tanto, el 28 de abril de 1897, ya a finales de ese siglo XIX, comenzaron las clases en Avondale. Por octubre, el nuevo colegio tenía 81 alumnos. Cassius B. Hughes, quien se había graduado en Battle Creek en 1892, era el director general y presidente del consejo directivo. En abril de 1899, ya casi por comenzar en 1900, se construyó un edificio central que albergaba la capilla y en ese año la matrícula alcanzó a 153 alumnos. En febrero de 1900, la administración del colegio decidió permitir que los estudiantes jugaran el cricket los domingos por la tarde, para evitar que anduvieran caminando entre los arbustos. Al acercarse al aniversario de la construcción del edificio central de Avondale, el señor Hughes, presidente del colegio, decidió consagrarlo día feriado. Le solicitaron a Elena White que predicara un tema en la mañana y el resto de la jornada lo dedicarían a jugar. Imagínate la mentalidad de estos directores, casi mundial hoy en día, hermanos. La señora de White predicó fervientemente esa mañana y luego salió sin saber cuáles serían las siguientes actividades de la jornada. Los alumnos se dedicaron al resto del día a jugar tenis. Se habían comprado equipo para las damas, cricket, carreras de embolsado y otros juegos. Esa noche, Elena White no pudo dormir. Esa noche, Elena White no pudo dormir hasta pasada la 1 de la mañana. Estaba agobiada por una pesada carga. Entonces tuvo una visión. Dice: fui testigo de lo que ocurrió en los predios del colegio. Se presentó delante de mí una visión en la que los alumnos estaban jugando tenis y cricket. Luego se me dio instrucción con respecto al carácter de estos entretenimientos. ¿Cuál es entretenimiento? El tenis y el cricket. Me fueron presentados como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Este tipo de entretenimiento es como los ídolos de las naciones. Es como una idolatría. Estos juegos de tenis, de cricket, de fútbol americano, estos deportes, pues. Pero aquí específicamente cricket, lo que están jugando allí, pues, y tenis. Sigue diciendo: a la mañana siguiente, muy temprano, Elena White se dirigió a la residencia de Hughes, director general del colegio, y le expresó que quería hablarle al cuerpo docente antes de hablar con los alumnos acerca de la forma en que se había pasado el día anterior. Tanto el señor Hughes como los miembros del personal se indignaron, se pusieron muy bravos al saber lo que la señora White pretendía decirle a los alumnos. Imagínense usted, eso era con el profeta viviente que se indignaron. ¿Qué será si usted y yo hablamos esto y queremos que esto se oiga? ¿Cuántos no se indignarán y nos descalificarán? Pero es palabra de Dios los que todavía creemos que el Espíritu de Profecía conduce a la iglesia. Tanto Hughes como los miembros del personal se pusieron muy bravos por lo que Elena White pretendía decirle a los alumnos, por lo que se suscitó un debate acalorado. El cuerpo académico consideraba que era más prudente esperar un día antes de hablarle a los alumnos, por lo que Elena White regresó a su casa entristecida por la respuesta que había recibido del cuerpo de profesores. Documentos de Elena White, Files 250A. Imagínense ustedes, Elena White triste ante la aptitud de este cuerpo docente con su director. Aquella misma tarde, Elena White tuvo una visión en la que se le mostró que estas cosas son una repetición de la conducta de Aarón,
quien al pie del Sinaí permitió un primer comienzo de mala conducta al dejar que penetrara en el campamento de Israel un espíritu de golgorio y de vulgaridad. El viernes, por la mañana, Elena G. de White les habló a los jóvenes y posiblemente nunca les dio un testimonio tan apropiado. Ella leyó muchos de sus testimonios dirigidos al colegio de Battle Creek. Su hijo, Willie, informó que todos estábamos sorprendidos de lo apropiado que era lo que mamá había escrito, y muchos más por el fervor desplegado al protestar contra los deportes. Después de sus afirmaciones, los alumnos permanecieron sentados en silencio sin responder. Repito, su hijo Willie, el hijo de Elena White, informó que todos estábamos sorprendidos de lo apropiado que era lo que mamá había escrito, y mucho más por el fervor desplegado al protestar contra los deportes. En esos escritos, Elena G. de White, después de sus afirmaciones, los alumnos permanecieron sentados en silencio y sin responder. Ella protestó contra los deportes. ¿Por qué hoy no se hace eso? ¿Por qué se pisotea esto? Esto es historia. ¿Por qué no obedecemos lo que está revelado? ¿Por qué no se instrumentan otros tipos de entrenamiento físico? Ejercicios, la agricultura, una caminata, el trotar, nadar, bicicleta, una cantidad de ejercicios aeróbicos. Porque tiene que ser competencias. Estos deportes que tienden a que uno es malo, el otro es bueno. Bueno, sigamos leyendo. Los alumnos se quedaron en silencio y les gustó la manera como protestó contra los deportes Elena G. de White a través del Espíritu Santo. El director del colegio, el señor Hughes, se sintió penosamente probado y comenzó a albergar dudas acerca de Elena White. Está como que no es ninguna profeta, es una fanática, es una extremista. Comenzó a albergar dudas, dice aquí el escrito, acerca de Elena G. de White. ¿Cuántos de los que están oyendo esto ya están albergando dudas? Es el mismo espíritu de finales del siglo XIX, de rebeldía. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Más tarde informó que aquel fue el principio de una de las experiencias más oscuras de mi vida, dijo Hughes. Sentí que la hermana White era irracionalmente extremista con respecto al asunto. Mire cómo lo confiesa, pero reconoció: mire, eso fue un día muy oscuro para mí, esa tarde fue horrible, sentí que esta mujer es irracional, esto es como un animal, esto es extremismo, pero del neto, del puro, esto es fanatismo, esto es horrible las manos que ha caído la iglesia. ¿A dónde nos va a llevar esta mujer? Diríamos nosotros, trascendiendo un poquito más esto. Yo vuelvo a repetir, dice Hughes, presidente de Battle Creek, del colegio, fue el principio, se graduó en Battle Creek y ahora era el director del colegio de Abondales. Dice Hughes, mire, esto fue para mí, fue el principio literal, estoy leyendo, de una de las experiencias más oscuras de mi vida. Sentí que la hermana White era irracionalmente extremista con respecto al asunto. Los alumnos estaban incómodos y el domingo por la tarde continuaron con el habitual juego de cricket. Esta parte de que el hombre sintió que Elena White era irracionalmente extremista con respecto al asunto de los deportes, la podemos encontrar en Archivos de Documentos White 250A. No leyendo. Los alumnos estaban incómodos y el domingo por la tarde continuaron con el habitual juego de cricket. El jueves, Willie White habló a los alumnos con respecto a cómo se debía recibir el consejo de los ministros del Señor, especialmente cuando exponen pensamientos novedosos y que no armonizan con nuestros deseos y sentimientos. Elena G. de White también se sintió muy apenada acerca del asunto y en su diario privado escribió: se
se ha comprendido en todas nuestras filas que estos juegos no forman parte de la educación apropiada que se debe ofrecer en nuestros colegios. El Colegio de Abondales deberá ser un modelo para las demás instituciones educativas que se deben establecer en medio de nuestro pueblo. Los juegos y los entretenimientos son la maldición de las colonias y no se debieran permitir en nuestros colegios. Los juegos y los entretenimientos son la maldición de las colonias y no se debieran permitir en nuestros colegios. En nuestro colegio. Bibliografía, manuscrito 553. Extracto del diario de Elena White del 16 al 19 de abril de 1900. Dice Amusements at Abondale Colegio. Repito, los juegos y los entretenimientos son la maldición de las colonias y no se debieran permitir en nuestros colegios. El jueves, el Espíritu de Dios había obrado en Casio Kugel, director del Colegio de Abondales, en el cuerpo docente y en los alumnos. Luego de otra disertación de Elena White, la mayoría expresó su deseo de seguir el camino que el Señor aconsejaba. Willie White informó que al fin de esta reunión sintió que se había logrado una gran victoria, de que la administración del colegio, el cuerpo de profesores y los alumnos habían visto las cosas desde una perspectiva más clara, como resultado del estudio y de la oración realizada durante la semana. ¿Cuánta falta hará esto, verdad? Estudiar más, orar a Dios para comprender estos consejos, no rebelarse. Si esto es duro, lo que usted está oyendo, porque choca contra la realidad, esto hoy no se practica, pero es la revelación. Bueno, Hugel consideró prácticamente irracional el Elena G. White, extremista en cuanto al asunto de los deportes y los entretenimientos, pero tuvo que orar. Pero al final los alumnos, los profesores, junto con su director, después de mucha oración y estudio, pedir revelación de Dios para aceptar el consejo, lo comprendieron, como dice aquí el artículo. Y los alumnos habían visto las cosas desde una perspectiva más clara como resultado del estudio y la oración realizado durante la semana. El equipo de tenis se vendió. Mire lo que es la reforma de reglamento. El equipo de tenis se vendió y las ganancias se destinaron al fondo misionero y cesaron los juegos de cricket. Un gran número de estudiantes comenzó a estudiar las escrituras por las tardes y a hablar de su amor por Dios a la comunidad circundante. Esto era lo que Dios quería y sigue queriendo hoy en día. El Colegio de Misioneros de Emmanuel. Más tarde, en el transcurso de este año, Elena G. White regresó a los Estados Unidos. Con su apoyo vigoroso y activo, la Asociación General votó el 12 de abril de 1901 reubicar el colegio de Battle Creek en el campo. Por fin hicieron caso. En mayo, el equipamiento se cargó en 16 vagones y el colegio se trasladó a su nuevo lugar, a unos 140 kilómetros, en la localidad de Bar Spring. Y allí se lo nombró como el Emmanuel Misionero, Colegio EMC, Colegio Misionero de Emmanuel. Percy Magan le escribió a Elena White que este nuevo colegio debería ser el Abondale de América. Con una matrícula que se había reducido casi 1/2 durante el primer año en el nuevo territorio, los alumnos y los profesores unieron sus esfuerzos en el trabajo de la granja y en la edificación mientras dirigían las clases. Los alumnos trabajaban todo el día, luego tomaban 3 horas de clases por la noche. Las opciones académicas cubrían 6 áreas: ministerial, maestro misionero, premédico, administración cristiana, música y preparación manual. En mayo de 1904, las tensiones entre el doctor John Kellogg y los dirigentes eclesiásticos llegaron a un punto crítico. Magan y Sutherland fueron también acusados de kellogismo, la doctrina esa del panteísmo, es decir, de sostener un criterio de independencia respecto a la denominación, o sea que eran disidentes igual que Kellogg, de institucionalismo y de panteísmo, de todas las acusaciones. Entonces se suscitaron algunos conflictos y Sutherland y Magan terminaron renunciando y trasladándose a Nashville, Tennessee, donde abrieron en el Nashville Agriculture y Normal Instituto en una granja de unas 160 hectáreas. Entonces Magan y Sutherland, ante los conflictos, fundaron este colegio en Nashville, el
Colegio Naval de Agricultura, un instituto en Tennessee. De esta manera se inició una red de colegios de autosostén. Esto es lo que se llama el origen de los colegios de sostén propios de la Iglesia Adventista, que hasta ahora ha puesto énfasis en la educación fundamentada en la labor manual sin desarrollar ninguna clase de deporte. Aún se mantienen los colegios de sostén propios. Aunque Elena G. de White pensó que Sutherland había claudicado en un momento inoportuno, cuando se salió de la directiva allí del colegio, pero se fue a fundar este otro colegio, apoyó su iniciativa de comenzar un nuevo colegio y se integró a su junta directiva. Hizo parte de la junta directiva del colegio que fundaron Sutherland y Magan. O sea que no era un movimiento independiente, no era ningún movimiento disidente, era un colegio apoyado, porque estaba siguiendo las instrucciones de Elena G. de White, pues, y no iban a depender de la asociación general ni de ninguna de las conferencias. Ellos mismos se iban a autosustentar en esas 160 hectáreas. Entonces Sutherland y Magan arrancaron con su colegio allí de Nashville, y Elena White los apoyó y se hizo parte de esa directiva. Eso dio origen a lo que hoy se conoce todavía, como dice aquí el autor, los colegios de sostén propio, pues, donde, como dice allí, donde han puesto énfasis en la educación fundamentada en la labor manual sin desarrollar ninguna clase de deporte. Por 1910, solo 6 años después que Sutherland había dejado el colegio Emmanuel, los alumnos comenzaron a solicitar al cuerpo de profesores que se les permitiera participar en juegos organizados de pelota. 1910, solo 6 años después que Sutherland había dejado el colegio Emmanuel, un nombre que le habían dado al colegio Vital Creed después que fue trasladado de la ciudad al campo. Bueno, los alumnos comenzaron a solicitar a los profesores que querían jugar pelota, juegos organizados de pelota. Cuando los profesores respondieron desaprobando la organización de equipos de béisbol en el predio del colegio, los alumnos comenzaron a efectuar los partidos fuera del predio de la institución. Lamentablemente la rebeldía seguía, ¿no? Dice el autor, Elena G. de White murió en 1915. Hasta el mismo fin permaneció firme en su postura de favorecer un programa educativo basado en el estudio y el trabajo, sin la práctica de deporte. Esto es importantísimo, ¿verdad? Elena White murió en 1915. Hasta el mismo fin permaneció firme en su postura de favorecer un programa educativo basado en el estudio y el trabajo sin la práctica de deportes. Hasta el final, cuando ella muere, los deportes deberían estar fuera de nuestras instituciones educativas. Hermano, se está haciendo así en tu colegio, en la universidad. Se sigue este plan. No es que estamos diciendo que ustedes no van a hacer educación. Dentro de la educación física está el deporte competitivo, pero está la parte de resistencia física, está el aeróbic, está el ciclismo, toda una cantidad de ejercicios físicos que se pueden hacer sin necesidad de estar en torneos, sin necesidad de estar compitiendo, sin necesidad de estar recibiendo premios, porque soy el que corro más, soy el que nado más, soy el que bateo más, soy el mejor basquetbolista, soy el mejor nadador. Nada de eso. Eso es educación dirigida por Satanás. Y esta mujer, el espíritu de profecía, Elena G. de White, se mantuvo firme hasta el final, 1915, cuando muere, en esa revelación que Dios le dio, basado en el estudio y trabajo, sin la práctica del deporte. Unos pocos años antes de su muerte, reiteró su punto de vista. El sentimiento de la gente es que el trabajo manual es degradante. Sin embargo, los hombres pueden esforzarse como lo hacen en la pugilística sin que se los considere degradante. El trabajo manual es degradante, pero no es degradante el tenis, el cricket, el béisbol, las contiendas pugilísticas. Eso no es degradante. Mira el concepto del Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Eso es degradante cuando se contrasta con aquellos que quieren decir que no, que el trabajo manual, la agricultura, la mecánica, el ejercicio físico como tal para mantener esos músculos en actividad sin estar en competencia, eso es degradante. Pero para el mundo no es degradante, sino más bien es exitoso y da fama y da publicidad y da reconocimiento al ser un gran beisbolista, un gran futbolista, un gran tenista, un gran boxeador, un gran nadador. Bueno,
cualquier tipo de deporte, experta en cricket, en rugby, etcétera, etcétera. Qué tremendo, ¿verdad? Mientras los jóvenes llegan a ser expertos en juegos que no tienen un valor real en sí mismos o para otros, Satanás está jugando el juego de la vida, buscando conquistar sus almas, dice el autor del artículo. El enemigo busca acaparar y absorber la mente de un modo tan completo que Dios desaparezca de los pensamientos. ¿Quién se acuerda de Dios cuando está en esta competencia, la gente gritando y las barras upando a uno y al otro? ¿Cuántos pastores, ancianos, miembros de la iglesia se han fracturado un brazo, una pierna, se han, descompuesto una coyuntura, un músculo, un tendón por los benditos deportes competitivos? ¿Cuánto tiempo se gasta, se grita, se exalta? Hermano, como dice aquí, Dios desaparece de los pensamientos. Bibliografía, esta última, Ellen G. White, Review Herald, 3 de octubre de 1912. Dice el autor: luego de la muerte de Elena White, nuestros colegios experimentaron muchas décadas de incertidumbre al implementar estos conceptos. La acelerada revolución industrial, la creciente mecanización y urbanización y el tremendo crecimiento de los deportes en la sociedad y en los colegios públicos crearon una atmósfera en la que tomar estas decisiones llegó a ser muy difícil. Por ejemplo, comenzaron por 1920 en el Colegio Emmanuel. Los juegos de pelota se permitían en ocasiones festivas y reguladas por normas cuidadosas. Durante 1930 y 1940 se permitieron ciertos deportes moderados como el patinaje sobre hielo y sobre ruedas, el voleibol y el ping-pong. Un cambio definido ocurrió el 11 de marzo de 1949, cuando se efectuó la ceremonia inaugural del edificio de educación física, que inició una era de juegos internos y educación física. La experiencia del Colegio Emmanuel resultó un modelo para muchos de nuestros colegios, a pesar de la repetida desaprobación de varios dirigentes adventistas. Actualmente, los deportes individuales, duales, de equipo, son comunes en las clases de educación física, tanto en el nivel secundario como superior, y los alumnos aprenden en nuestros colegios deportes de competición interno. Además, muchos colegios avanzaron a un territorio prohibido anteriormente, los deportes interescolares. Mire cómo fue avanzando la apostasía. Esperaron que el profeta muriera y los hombres y mujeres que debían mantener el estandarte ensangrentado de Jehová, de Cristo Jesús, también fallecieron. Fue difícil, la presión del medio permeó los principios. Si con Elena White misma no obedecían por un momento, después de su muerte, mire cómo todo se institucionalizó. Y como decía aquí el autor, además, muchos colegios avanzaron a un territorio prohibido anteriormente, los deportes interescolares. Hoy eso es normal, pero eso es producto de haberse apartado de la verdad. Eso se llama apostasía. Y la apostasía prepara el camino para la marca de la bestia. Dice el conflicto de los siglos. Léase el capítulo Los Estados Unidos en profecía. Cómo la iglesia primitiva llegó a concebir el papado como algo real y verdadero, aceptarlo como si fuera una verdad. ¿Qué paso dio la iglesia primitiva? Fue aceptando el mundo, se fue ligando al mundo y preparó el camino para que surgiera definitivamente el anticristo, la negación de la verdad. Aquí también esto está preparando el camino. Hoy es más complejo y más difícil. Tremendo lo que dice, ¿verdad? Los incidentes protagonizados en Avondale y en Battle Creek indican claramente que Elena White fue guiada por Dios para abogar poderosamente en favor de un programa de educación basado en el trabajo manual sin deportes organizados. Este ideal, tan difícil de enfrentar para los dirigentes, resulta más confuso ahora. En la actualidad, abogaría Elena White por un programa semejante. En 1904 afirmó: Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones, las circunstancias cambian la relación de las cosas. Por otra parte, ella también afirmó: los grandes principios de la educación son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111:8, porque son los principios del carácter de Dios. Hermanos, el artículo sigue.
y comienzan la parte ya de darle la vuelta aquí que para allá. Yo he querido en esta experiencia dejar a ustedes lo que Elena White dijo, la posición histórica del espíritu profecía, y que los principios de Dios son, las circunstancias pueden variar, que una ropa, un vestido de una mujer puede variar, más largo, más corto en el sentido de que no debe pasar de las rodillas arriba, o más corto, como dice Elena White, al referirse, ¿verdad? De la rodilla hacia abajo, que al sentarse no se permita ver más allá de lo que uno no debe estar mirando. Entonces pueden cambiar en la soltura, en los colores que a veces se ponen de moda, ¿verdad? Pero el principio como principio, la mujer viste como mujer y el hombre viste como hombre, eso es inmutable. Los principios no varían. La competición, el enfrentamiento entre una persona y otro para jugar, para competir en juegos individuales, una competencia de ping pong, dos personas que están allí, ¿verdad? El tenis, o por grupos que se enfrentan, no, eso no está revelado. Está revelado lo contrario, que es una educación que Satanás tiene para pervertir la mente, es idolatría. Entonces, quise dejar toda esta información tal cual está revelada por el espíritu de profecía y en los análisis históricos que están allí en el centro White, en Estados Unidos de Norteamérica, y ver cómo después que muere Elena White es cuando esto agarra más fuerza para introducir entonces todo este grupo de deporte competitivo, interescolares, torneos. Horrible cómo se revela la apostasía que le estaba diciendo. Queda de parte de nosotros seguir fiel o no fiel a lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Vuelvo a repetir, claro, no nos estamos oponiendo al ejercicio físico. Elena White lo dice, el mejor ejercicio físico es la agricultura. Los mismos ejercicios gimnásticos bien llevados, controlados, dicen Hogar Cristiano, pero nunca van a reemplazar la agricultura. Si tenemos que coger entre los dos los ejercicios gimnásticos y la agricultura, es preferir la agricultura, dice el Hogar Cristiano. Estamos hablando de la educación física, el ejercicio físico para los músculos, de los brazos, del tórax, de las piernas, de aquí, de la cervical, de la espalda, ejercicio para mantenernos en una buena condición física, correr, trotar, caminar, nadar, usar la bicicleta. ¿Cuántos ejercicios, las mismas pesas, ejercicio de fuerza, los aparatos que se utilizan en las máquinas donde se van a hacer los gimnasios, donde se va a hacer ese tipo de ejercicio? Eso es bueno, porque el cuerpo tiene que estar en condiciones físicas, es un remedio natural el ejercicio, no la competencia. No ponerme yo a competir si soy mejor que usted en tenis, en ping pong, en voleibol, en béisbol. Ya eso es Satanás. Esa es la competitividad que tiene el demonio. O sea, el apóstol San Pablo, dice Elena White en el libro de educación. Permítame terminar con esta cita. Tomado del libro de la educación, la página 221, dice: la verdadera educación es una influencia que contrarresta la ambición egoísta, el anhelo de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad, que constituyen una maldición de nuestro mundo. El plan de vida de Dios tiene un lugar para cada ser humano. Cada uno debe perfeccionar sus talentos hasta lo sumo, y la fidelidad con que hace esto, sean pocos o muchos los dones, es lo que da derecho a recibir honor. En el plan de Dios, fíjense lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, en el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí mismos y se comparan consigo mismos son faltos de sentido, tal como lo dice la segunda de Corintios 10:12. Repito, los que se miden entre sí mismos y se comparan consigo mismos son falta de buen sentido. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha como del poder que suministra Dios, de corazón y como para el Señor, y no para como los hombres, sabiendo que de parte del Señor recibiremos el galardón de la herencia. Pues servir a Cristo, el Señor, son preciosos el servicio prestado y la educación obtenida al poner en práctica estos principios.
Pero cuán diferente es una gran parte de la educación que ahora se da. Desde los primeros años de la vida del niño es un estímulo a la emulación, acción de imitar, superar a otros, eso es lo que quiere decir emulación. Pero cuán diferente es una gran parte de la educación que se da ahora. Los primeros años de la vida del niño es un estímulo a imitar, a superar a otros, que seríamos lo mismo emulación. Y la rivalidad es oposición entre dos personas o más que aspiran a obtener una misma cosa, o sea, una competición. Por eso dice, en la verdadera educación no hay cabida para la rivalidad egoísta. Y entonces desde los primeros años, como dice aquí, de la vida del niño, es un estímulo a la emulación, a que busque superar a los demás, y a la rivalidad, que compita, fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. Así empieza la lucha por la supremacía y se estimula el sistema de estudiar bajo presión, que en tantos casos destruye la salud e incapacita para ser útil. En muchos otros, la emulación conduce a la improbidad y a fomentar la ambición y el descontento, amarga la vida y contribuye a llenar al mundo de esta clase de espíritus inquietos y turbulentos que son una amenaza continua para la sociedad. La emulación, el estar estimulando a imitar a otros, a superar a otros. La rivalidad fomenta la supremacía, la lucha por la supremacía, estimula el sistema de estudiar bajo presión, de querer ser mejor que el otro. Y no hay una forma más entretenida de hacerlo que los deportes competitivos. Entonces es una contribución más que hacemos a la obediencia, a seguir estos mandatos. Esto es palabra de Dios revelada para poder tener un pueblo que realmente le muestra al mundo que no nos estimula ni la emulación ni la rivalidad, nos estimula el seguir a Cristo, y más en estos tiempos mostrar que sí, necesitamos ejercicio físico, tenemos que hacer actividades físicas, pero no estos torneos, estas competencias, y que en la educación esto no tiene cabida. Hay que levantar estas banderas. Ojalá haya hombres como Sutherland, no como Huguen ni como Prescott, directores de instituciones que no fueron capaces, y si lo hicieron fue por un momento, y no llegar al extremo que llegó Huguen de pensar que Ellen G. White era irracional, era extremista en extremo cuando estos temas se presentan. Por eso que el Espíritu de Dios permita cortar la línea que nos está separando de Dios en este aspecto, y que hayan profesores, alumnos, miembros de iglesia, hombres que están en puestos de dirección, capaces de asumir el consejo del Espíritu de profecía, y no seguir en esta ola cada vez más depravada y más separada que ocurrió después de la muerte de Ellen G. White, como lo dijimos hace rato a través del documento histórico, cada vez más pareciéndonos al mundo en este sistema de competitividad, de esmerarnos, hacer en nuestros colegios centros donde se preparen atletas de alta competencia en todas las modalidades, deportistas. Eso no es el plan de Dios, ese es el plan de los ídolos de estas naciones, ese es el plan que Satanás ha estructurado para ensordecer, para quitar de la mente todo pensamiento, como lo leíamos también, de preparación para estos eventos que se están dando, que indican que Cristo viene pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde.